Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 1. Oh, no. Soy un seguidor de Slanesh. Imposible, absolutamente imposible. En las exuberantes llanuras verdes, un hombre guapo con cabello negro y ojos negros, y piel clara, gritó en voz alta. Su nombre era Aidan, un joven esclavo asalariado del siglo XXI. Anoche, se quedó despierto hasta tarde jugando Warhammer, sintió un dolor agudo en el corazón, se desmayó y, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en este extraño lugar. Esto no es una transmigración, es un sueño. Eden estaba seguro de ello. Porque estaba rodeado de mujeres hermosas. A su alrededor, en la hierba y junto al río, había mujeres de varios tipos. Había damas maduras, lindas loulis, hermosas chicas bestia, tacones altos, medias negras y piernas largas, todas ellas afectaban duramente sus preferencias. Lo que era aún más aterrador era que podía reconocer vagamente a algunos de ellos como caras familiares de su carpeta de unidades y sus waifus 2D. Tifa. Kamisato Ayaka. Efectivamente, los sueños lo tienen todo. Como ya estaba aquí, Aidan decidió disfrutar de este sueño al máximo. Caminó hacia las chicas, con la intención de tener una pequeña conversación con ellas. Pero una inexplicable sensación de peligro le hizo detenerse en seco. Algo se siente mal, como si me estuviera olvidando de algo. Aidan escudriñó cautelosamente su entorno. Una suave brisa rozaba su rostro, el dulce aroma de las flores y la hierba llenaba el aire, y la tierra firme bajo sus pies, todo era tan real. Demasiado real. Mientras Aidan dudaba, el dulce aroma en el aire se hizo más fuerte, impregnando sus sentidos. La oleada hormonal provocada por el aroma se apoderó de su cerebro, robándole gradualmente su juicio. Es solo un sueño de primavera, ¿de qué hay que preocuparse? Si espero demasiado, ¿qué pasa si me despierto? Antes de que Aidan se diera cuenta, había llegado a las chicas. Lo miraban con ojos seductores, llenos de expectación. Vamos. Me siento tan incómoda. No me abrazarás, joven maestro. Sus voces temblorosas, suaves y seductoras, eran como un susurro diabólico que desmantelaba por completo la resistencia del Edén. Olvídalo. Aidan no pudo reprimir el deseo en su corazón por más tiempo, dejándolo correr salvajemente mientras caía en la depravación. En un instante, la oscuridad lo envolvió todo. Su conciencia parecía hundirse en un abismo sin fin, hundiéndose más y más sin fin. ¿Dónde está este lugar? El resto de la conciencia de Aidan reflexionó sobre esta pregunta a medida que gradualmente se acercaba al olvido. Pero justo antes de que se desvaneciera, un rayo de luz irrumpió repentinamente. Un poder misterioso y cálido despertó la conciencia de Aidan, dándole un breve momento de claridad. Ahora me acuerdo. Aidan de repente abrió los ojos y miró a su alrededor. Los campos verdes, la fragancia tentadora, los cuerpos suaves, el placer sin fin. Oh, mierda, este montaje. ¿No es este el palacio de Slanesh? Así es, el Edén había transmigrado. La noche anterior, mientras jugaba, había estado bromeando con sus compañeros de equipo. Decían cosas como, Dios emperador arriba, Slanesh abajo y no avance rápidamente a través de los vídeos, soy un seguidor de Slanesh. Había estado escribiendo furiosamente en su teclado, si entro en Warhammer, definitivamente serviría a Slanesh, Slanesh forever. Antes de que pudiera terminar de escribir, su corazón se había convulsionado y perdió el conocimiento, solo para transmigrar al universo de Warhammer 40K. Aidan estaba completamente estupefacto. Los chistes eran chistes, pero ¿cómo se había convertido esto en realidad? El mundo de Warhammer 40K era extremadamente brutal, casi sin esperanza para la gente común. Si no fueras carne de cañón enviada al frente para morir en batallas contra alienígenas y el caos,
entonces estarías en una fábrica imperial, machacándote hasta la muerte. De hecho, eso se consideraría una buena muerte. Al menos habrías contribuido al gran dios emperador y recibido su bendición. Pero mucho peor era caer en las garras de los dioses del caos. Te convertirían en un monstruo a través de un tormento sin fin. Desearías la muerte, pero nunca la encontrarías. Y ahora, el Edén había caído en manos de uno de los dioses del caos. Este era su palacio. El dios se llamaba Slanes. Un dios hermafrodita del placer, imposible resistirse. ¿O no? Realmente me he convertido en un seguidor de Slanes. Idan estaba desesperado, pensando que iba a ser devastado por Slanes. No, ni siquiera estaba calificado para eso. Ser asolado por Slanes era algo reservado para primarcas o príncipes demonio. En el mejor de los casos, el Edén sería tomado por las damonetas de Slanes. Y dio la casualidad de que estaba en un lugar lleno de demonios. Este era el tercer círculo del palacio de Slanes, el círculo de la lujuria, una tierra depravada llena de placer hedonista. Idan miró a las chicas. Eran tan reales, tan cautivadores. Pero en el fondo, sabía que todos eran demonios. Los demonios adoptan las formas más seductoras para tentar a los seguidores de Slanes. Te hacen caer en un éxtasis extremo, retorciéndote y corrompiéndote hasta convertirte en un monstruo. Se acabó, empezar con tanta intensidad, Quiero decir, ¿qué fan de Warhammer podría resistir esta prueba? SSS. Enojo. No hagas esto. Idan luchó por mantener su claridad, luchando contra el impulso de ceder. Empujó a los demonios, pero rápidamente lo rodearon de nuevo. No soy hermosa. Haré todo lo posible para hacerte feliz. Esta noche, eres mía. Aléjate de mí. Idan apartó su mano de no tan caliente y empujó a Tifa a un lado, volteando al demonio que se había abalanzado sobre él. En ese momento, vio la verdad. Las expresiones juguetonas y seductoras se convirtieron en susurros gruñidos. Los cuerpos de los demonios se retorcían grotescamente, sus rostros horribles, con ojos y orejas negros y huecos. Sus lenguas largas y puntiagudas lamieron la cara y el cuerpo de Idan, dejando tras de sí un líquido pegajoso y repugnante. Demonios de Slanes. Rápidamente, volvieron a sus formas anteriores, incluso más encantadoras que antes. Aumentaron su atractivo, haciendo todo lo posible. ¿Quién puede resistirse a esto? No, esto no podía seguir. Edén reunió toda su fuerza de voluntad para resistir la corrupción de sus deseos. No quería convertirse en carne de cañón de Slanes. Pero la corrupción ya había comenzado. Para su horror, Idan vio que su mano se había retorcido en una forma oscura con garras. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién puede salvarme de las garras de los dioses del caos? De repente, un destello de inspiración golpeó el Edén. Pensó en ese gran hombre. Tuvo muchos nombres: el emperador, el dios emperador inmortal, el gran dios emperador, el omnisia, el frío sol del vacío. Como faro de fe de la humanidad, el emperador era real y poseía poderes divinos. Al igual que conceder bendiciones, protección, resurrección, la existencia de la legión de los condenados era una prueba de ello. Idan decidió poner su fe en el emperador, con la esperanza de un milagro de última hora. Como transmigrante, no debería tener algunas ventajas especiales. Además, él era, en su mayoría leales al emperador, ¿verdad? Idan se sintió un poco culpable, pero lo que fuera, en este momento, era el seguidor más leal del emperador. Nadie podía detenerlo ahora. Idan cerró los ojos y rezó en voz alta, ofreciendo su lealtad al emperador. Con todas mis fuerzas. Con toda mi voluntad. Con toda mi alma. Te lo juro. Mi alma y mi fe pertenecen al emperador inmortal, el pastor de la humanidad. La oración no funcionó y la corrupción se profundizó. Los ojos de Idan comenzaron a aflojarse, su piel se desprendió, estaba a punto de convertirse en un monstruo. Una abrumadora sensación de desesperación lo golpeó. Pero no se rindió. Sus oraciones se volvieron más frenéticas, aferrándose a este último salvavidas. Por favor, con tu gracia, cuídame. Protege a tu sirviente y guerrero. Por favor, en este peligro, bendíceme. La oración terminó, pero no pasó nada. En este punto,
Idan ni siquiera tenía la fuerza para hablar. El deseo se había arraigado profundamente en su conciencia. Estaba a punto de ser completamente corrompido y convertido en esclavo de Slaanés, para nunca ser libre. Pero todavía quería vivir. Incluso en este mundo brutal. En el último momento antes de perder el conocimiento, Idan vio el sol. Un sol masivo y frío, suspendido en el vacío. Alabado sea el sol. Alabado sea el emperador. Capítulo 2, Slaanés me está persiguiendo. El emperador respondió. Sobre el vacío, el frío sol forjado por la voluntad del emperador brillaba como una estrella, tan sagrada y divina. Zumbar. Las olas de las mareas psíquicas se extienden. A pesar de la distancia interminable, Idan aún podía sentir la creciente energía psíquica. ¡Qué inmenso poder! Reaccionó rápidamente, gritando dentro de su conciencia: tu leal servidor necesita ser salvado, emperador. Pero el sol, que representaba al emperador, no respondió, y ninguna mirada se posó sobre el Edén. El emperador dormitó, permitiendo que su luz brillara imparcialmente. Otra ola de energía psíquica golpeó, y antes de que pudiera reaccionar, Idan fue expulsado del espacio psíquico. Abrió los ojos para ver las verdes llanuras y los tentadores cuerpos que lo rodeaban. Todavía estaba en el palacio de Slaanés. Plap. Un globo ocular cayó al suelo y Idan instintivamente se agachó para recogerlo. Tardó un momento en darse cuenta de que la cuenca de su ojo estaba vacía. Mi ojo. Idan volvió a colocar rápidamente el globo ocular en su lugar, demasiado conmocionado para sentir miedo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo puede ser esto? No se manifestó el emperador. ¿Por qué no pasa nada? Cree que no soy lo suficientemente leal. Resulta que las oraciones de último minuto no funcionan, ahora estaba realmente condenado. Sobre el vacío, en el centro del palacio de Slaanés, una gigantesca sombra púrpura se manifestó lentamente. Era el señor del palacio, Slaanés. Idan estaba furioso, y como estaba a punto de morir, ya no le importaba. Con su único ojo bueno, volteó el pájaro hacia el vacío y maldijo: Slaanés, maldigo a tus antepasados. La sombra se movió ligeramente y su mirada se volvió hacia él. Dondequiera que caía su mirada, los demonios se arrodillaban. Una poderosa presión se elevó hacia él, y cuando la mirada se fijó en Idan, la fuerza abrumadora casi lo aplastó en un instante. Pero entonces, la fuerza cálida de antes apareció de nuevo, rodeándolo con una luz dorada. El espacio fluctuaba violentamente y se abría una pequeña grieta. Ese misterioso poder, desafiando la presión de Slaanés, sacó a Idan del palacio de Slaanés. La mirada de Slaanés se detuvo brevemente, aparentemente sorprendida. El dios soltó una suave risa y estalló un deseo aún mayor. Todo el palacio temblaba de vida, marcando el comienzo de un frenesí aún más intenso. El señor del placer había tomado nota de este pequeño insecto y prepararía personalmente los placeres más extremos para él. Al mismo tiempo, en el lejano vacío de la disformidad, un pequeño sol irradiaba una luz cálida, escondiéndose bajo la grandeza del gran sol frío. Idan gritó, sintiendo como si su cuerpo y su alma se estiraran como fideos. Luego lo arrojaron a una lavadora, lo hicieron girar violentamente y finalmente lo sacaron y lo estrellaron contra una entidad sólida. En el pacífico sector del imperio, en la región septentrional del sistema Gouli, se encontraba el planeta Urt. Este era un mundo industrial típico, donde la contaminación mortal cubría la superficie y los mutantes corrían desenfrenados. En el centro del continente, la ciudad colmena de Grant se elevaba sobre la tierra, una montaña de metal que albergaba a decenas de miles de millones de personas. Cada bocanada de aire y cada gota de agua dentro de la ciudad colmena habían sido recicladas millones de veces. La gente sobrevivía con almidón de cadáver y trabajaba día y noche, rezando por la bendición del emperador. La vida aquí era dura, excepto para los que estaban en la cima. Disfrutaban de la luz del sol, el aire fresco y el agua, controlando todo en el planeta. El más poderoso entre ellos era el gobernador planetario, que tenía autoridad absoluta, con el poder de la vida y la muerte. En la parte superior de la colmena, en la corte del rey, dentro de una enorme mansión que combinaba los estilos victoriano y steampunk, un opulento dormitorio brillaba con lujo. Idan se despertó gritando: «¡Estoy vivo!». Idan se dio cuenta de que estaba ileso y respiró aliviado. El emperador debe haberlo salvado,
creer en el emperador realmente podría salvar vidas en el universo de Warhammer. Decidió llevar consigo una copia del credo imperial en todo momento y leerlo a menudo, tal vez incluso memorizarlo. Alabado sea el emperador. A medida que la tensión disminuyó, Aidan notó su entorno desconocido. ¿Dónde estoy ahora? Fragmentos destrozados de recuerdos se precipitaron en su conciencia, entrando con fuerza en su mente. Después de absorber los fragmentos de memoria, Aidan finalmente entendió toda la historia. Fue bastante complicado. El gobernador planetario de Urt, Aidan Grant, se había entregado a la bebida y los placeres excesivos, participando en actividades inapropiadas con una criada en su dormitorio. Jugando de manera demasiado imprudente, había sido víctima de la corrupción del caos y fue arrastrado al palacio de Slaanés, donde su cuerpo ya debilitado pereció de terror. El alma de Aidan transmigró al cuerpo del difunto Aidan Grant, lo que llevó a las escenas emocionantes y aterradoras que acababa de experimentar. Por suerte, la bendición del emperador lo había salvado. Aidan había heredado tanto el cuerpo como los recuerdos de Grant. Ahora, tenía el cabello negro característico de la familia Grant, con ojos profundos y un rostro pálido que parecía un poco severo. En general, parecía algo frágil. Pero en general, se había vuelto más guapo. El único problema era que los recuerdos que heredó estaban incompletos. Faltaban muchas partes o estaban borrosas, como si estuvieran envueltas en niebla. Pero a pesar de todo, Aidan era ahora el gobernador planetario del imperio y el gobernante de Urt. Aidan Grant. Esto fue una desgracia mezclada con un poco de suerte. La noche era profunda y la tenue luz roja de la luna se filtraba a través de las vidrieras del balcón, proyectando un suave resplandor en la habitación. De repente, Aidan recordó algo, no estaba haciendo algo inapropiado con la criada. ¿Dónde está la criada? Querida, ¿me estás buscando? Un sonido inquietante, como huesos rechinando, vino de la oscuridad. ¿Qué demonios es ese ruido? Aidan se puso alerta de inmediato. ¿Te olvidaste de mí? Una mujer estaba frente a la pared, su cuerpo temblaba de sollozos. Antes de que Aidan pudiera reaccionar, su cabeza giró 180 grados para mirarlo directamente. Era la horrible cabeza de un demonio slaanesi, con cuencas oculares huecas y dientes afilados, y una lengua larga y chorreante. ¡Oh mierda! Me está persiguiendo aquí. No puedes deshacerte de él, ¿eh? ¿Por qué no dices nada? ¿No crees que soy hermosa? El cuerpo del demonio se retorció y emergió de las sombras, bañado por la luz de la luna, su figura deforme cubierta de púas. El uniforme negro de sirvienta que vestía estaba hecho jirones. No había duda, esta era la criada, ahora completamente corrompida en un monstruo. No podías esperarme, ¿verdad, querida? La demonio balanceaba sus caderas mientras se acercaba a la cama seductoramente, pero la grotesca escena solo la hacía más aterradora. Se subió a la cama y miró a Aidan. Vamos a divertirnos un poco. No me siento muy bien hoy, ¿qué tal en otro momento? Aidan forzó una sonrisa rígida, tratando de no provocarla. Usando su memoria, presionó discretamente el botón de alarma al lado de la cama. Pero la larga y puntiaguda lengua del demonio se deslizó por el rostro de Aidan. No puedo esperar más. Al diablo contigo. Aidan pateó a la demonosa y, recordando dónde estaba escondida, sacó una pistola en miniatura de un compartimento secreto, apuntándola a ella y apretando el gatillo. Explosión. Una bocanada de humo brotó del arma cuando la bala golpeó el pecho de la demoníaca, haciéndola caer hacia atrás. Se acabó. ¡Ay! El demonio se levantó de nuevo, mirando a Aidan con voz ronca. Pero me gusta. Golpéame de nuevo. Un daemonete amante de SM. Bueno, disfruto ayudando a los demás. Aidan volvió a apretar el gatillo, pero no salió ninguna bala. ¿Qué está pasando? Me ha disgustado el espíritu de la máquina. Echó un vistazo a la pistola con incrustaciones de marfil y gemas que tenía en la mano y maldijo en silencio a los antepasados de Aidan Grant. ¿Qué clase de idiota usa una pistola antigua de pólvora negra de un solo tiro para defenderse? Si querías protección, al menos deberías tener una pistola láser o una melta. Aidan arrojó el arma a la demonia y aprovechó la oportunidad para huir de la cama. Pero su cuerpo, debilitado por la indulgencia, era demasiado frágil. Después de unos pocos pasos, se desplomó en el suelo. Luchando por levantarse,
vio al demonio cargando hacia él con una cara horrible. Capítulo 3. El despertar de los poderes psíquicos. Disfruta del placer. Las garras del demonio rasgaron lentamente la ropa de Ethan, dejando rasguños finos y sangrientos uno tras otro. Estaba jugando con su presa, deseando que muriera con miedo y tormento extremos. Para los seguidores de Slaanés, la matanza es también una forma de placer. A los seguidores de Slaanés les encantaba organizar orgías grupales en las reuniones, compartiendo los máximos placeres, pero a menudo se convertían en una matanza mutua. Cuando llegaban los ejecutores de la colmena, a menudo no podían encontrar un solo cadáver intacto, y a veces incluso se fusionaban los cuerpos. Se arrancaban la carne unos a otros y se la tragaban en el éxtasis de sus rituales perversos. Ethan sabía que si no sucedía nada inesperado, el demonio frente a él lo destriparía y torturaría hasta la muerte. Pero todavía tenía una oportunidad. Ya había pedido ayuda, todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo. Ethan apretó los dientes y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta del dormitorio. Al demonio no le importó, dejando pacientemente más y más rasguños en su cuerpo, su sangre arrastrando largos rastros por el suelo. Warhammer 40K es demasiado difícil. Incluso ser un gobernador planetario no es seguro. Ethan apretó los dientes y siguió moviéndose, sus posibilidades de sobrevivir eran cada vez mayores. Mientras pudiera aguantar hasta que llegaran los guardias, podría sobrevivir. Finalmente, llegó a la puerta y extendió la mano para abrirla, pero todo lo que sintió fue una pared fría. Una ilusión. Ethan se volvió para ver a la demonia bloqueando el camino, con una expresión burlona en las cuencas de sus ojos hundidos. Se estaba riendo de él. La ilusión que había proyectado lo había llevado a un callejón sin salida, e incluso si llegaban los guardias, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Tú. Puede morir ahora. Era evidente que el demonio ya se había divertido bastante. Se lamió las garras y golpeó con saña. Las garras cortaron el aire, demasiado rápido para que Ethan lo viera claramente a simple vista, y ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano en defensa. Este golpe lo cortaría por la mitad. De repente, Ethan sintió que el tiempo se ralentizaba. Las garras del demonio se volvieron más claras en su visión, e incluso podía ver los finos pelos en ellas. Realmente voy a morir justo después de escapar. Ethan se negó a aceptarlo. Retorció su cuerpo, tratando de evitar las áreas vitales. Mientras pudiera seguir respirando, todavía habría una oportunidad. Con su fuerte voluntad de sobrevivir, ese poder familiar desde lo más profundo de su alma explotó una vez más. El poder surgió al instante y el tiempo pareció congelarse. Las garras del demonio flotaban en el aire, incapaces de moverse. En algún momento, también se había formado una fina capa de escarcha en el suelo. Los ojos de Ethan crepitaban con relámpagos dorados, arcos de electricidad rodeaban su cuerpo, golpeando ocasionalmente el suelo. Por fin ha llegado el poder. Lo sabía, no hay forma de que pueda sobrevivir en Warhammer 40K sin un truco. Ethan se puso de pie, sus células se regocijaron mientras todo su cuerpo y alma se llenaban de energía eléctrica. Sus heridas fueron formando costras poco a poco y comenzaron a sanar. La sensación era increíble, aunque los débiles susurros en el vacío eran algo molestos. Esas eran las llamadas de la disformidad. Si no se equivocaba, había despertado poderes psíquicos, convirtiéndose en un psíquico. Sin embargo, convertirse en un psíquico no era necesariamente algo bueno. Los psíquicos eran considerados un factor desestabilizador en el imperio, ya que eran extremadamente susceptibles a la corrupción de los horrores de la disformidad. El imperio constantemente cazaba y capturaba psíquicos, enviándolos en las naves negras de la Astra telepática a Joul y Terra para realizar pruebas. Aquellos que pudieran resistir la corrupción servirían al imperio, mientras que los no calificados serían enviados al trono dorado para que sus almas fueran quemadas como combustible para el emperador. Se decía que las naves negras entregaban 1000 psíquicos cada día para ser consumidos, sosteniendo al Astronomican. Esto permitió que las redes de viajes y comunicaciones del Imperio Disforme siguieran funcionando. Así que la situación de Ethan como psíquico no era exactamente optimista. Si su identidad era expuesta, incluso como gobernador planetario, el Imperio lo vigilaría, y había una posibilidad de que se lo llevaran a las naves negras. Si fallaba la prueba, sería enviado al trono dorado para servir al emperador en la muerte. Estos pensamientos pasaron por la mente de Ethan antes de volver a la realidad.
Ahora no era el momento de preocuparse por eso, primero tenía que lidiar con el demonio. Morir. Muere. La demonia estaba furiosa porque su presa había escapado. Rugió y luchó, llena de un deseo salvaje de matar. Se liberó de las restricciones y cargó contra Idan, decidida a despedazar a este repugnante humano y devorarlo poco a poco. Sin embargo, un puño crepitante con un rayo dorado se disparó hacia arriba, golpeando su abdomen y enviándola volando por el aire, escupiendo un líquido fétido. ¿En qué estás pensando, cariño? Idan siguió con otro puñetazo, rompiendo la cara de la demoníaca. Quédate abajo. El rostro de la demonio se retorció y deformó mientras volaba a través de la vidriera y se estrellaba en el balcón, inmóvil. Está muerta. Idan no se acercó a pasar, temeroso de un contraataque final. Después de todo, todavía estaba hecho de carne y hueso. Un solo clavo bien colocado podría acabar con su vida. Su precaución estaba justificada, ya que el demonio aún no había muerto. De repente se levantó de un salto, con el cráneo medio destrozado mirándolo con intensa malicia, irradiando un aura espesa y escalofriante. Se había vuelto aún más fuerte. Muy bien, si así es como quieres jugar. Justo cuando Idan estaba a punto de participar en una lucha de vida o muerte, una conmoción desde el exterior llamó su atención, los pesados pasos de las botas de combate pisoteando el suelo. Inmediatamente se detuvo y disipó su energía psíquica. Gobernador. Auge. Al momento siguiente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. El capitán de la guardia más leal de Idan, Carter Crowley, condujo a un escuadrón de guardias completamente armados a la habitación. Cada uno de los guardias llevaba un volter de patrón imperial y llevaban armaduras de ceramita. Sus físicos eran muy superiores a los de los hombres normales. Entrenados a la perfección, instantáneamente se formaron alrededor de Idan, protegiéndolo mientras apuntaban con sus pistolas Volter al demonio en el balcón. Idan respiró aliviado y señaló a la demoníaca. Terminar. Auge. Antes de que pudiera terminar, los guardias ya habían apretado los gatillos, sus armas relampagueaban a medida que salían las balas. Las balas se entrecruzaron en el aire, destrozando el cuerpo del demonio como una muñeca de trapo. Después de la primera descarga, recargaron y dispararon otra ronda. Después de 2 ráfagas de fuego, el capitán Carter se acercó rápidamente al demonio. Desenvainó su espada de cadena y cortó verticalmente la cabeza del demonio, haciendo volar la carne y la sangre. Entonces Carter le dio al cadáver una fuerte patada, haciendo que el cuerpo y parte de la barandilla de mármol cayeran del balcón. Después de lidiar con el demonio, Carter se dio la vuelta y se arrodilló ante Idan, con su rostro decidido y lleno de determinación. Gobernador, el hereje ha sido ejecutado. Tan pronto como habló, un golpe sordo resonó desde abajo cuando el cuerpo del demonio golpeó el suelo. Idan miró hacia el balcón, donde una brisa fresca soplaba a través de la ventana rota. Bañados por la luz de la luna, el balcón y el dormitorio salpicados de sangre parecían la escena de un crimen brutal. Estos tipos son bastante duros. Idan estudió a los guardias. Parecía que habían sufrido algún tipo de mejora, ya que sus físicos superaban con creces a los de los hombres normales. La figura del capitán Carter era particularmente impresionante, con más de 2 metros de altura, con una complexión musculosa. Mejoras genéticas. Su tamaño era casi comparable al de un marine espacial. Esta familia definitivamente era algo. Los guardias intercambiaron miradas inquietas, pensando que su gobernador estaba a punto de reprenderlos, e inclinaron la cabeza en silencio. Muy bueno, excelente espíritu. Lo has hecho bien. Idan asintió con aprobación, levantando a Carter y dándole una palmadita en el hombro, lo que hizo que el capitán se pusiera un poco nervioso. La brutalidad es buena, la brutalidad es exactamente lo que necesitamos. En este mundo, plagado por el caos, solo los hombres realmente duros podían mantener la línea. El miedo de Idan se había desvanecido por completo, se había dado cuenta de algo importante. Todo el miedo proviene de la insuficiente potencia de fuego. Necesitaba aumentar su poder, construir ejércitos y enviar legiones interminables para cubrir a todos sus enemigos con una potencia de fuego devastadora. Slanes, ¿verdad? Lo recordaré. Un día, me vengaré de ti. Justo cuando los pensamientos de Idan iban a la deriva, una voz nerviosa lo interrumpió. Por el emperador, ¿estás bien,
mi señor. Baykaatan, el mayordomo principal de la familia Grant, entró corriendo en la habitación, luciendo preocupado. Como confidente de Eden, Bay gestionaba todos los asuntos y el personal de la corte real. Incluso ayudó con algunos asuntos gubernamentales, un hombre con responsabilidades significativas. Los ojos de Bay se fijaron brevemente en la tenue escarcha que aún persistía en el suelo, y frunció ligeramente el ceño. Capítulo 4. La vida nocturna del gobernador parece bastante emocionante. Mi señor. Bay miró a Aidan con cierto recelo. Desde que despertó sus poderes psíquicos, los sentidos de Aidan se habían vuelto mucho más agudos. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal con Bay. El mayordomo debió de intuir algo. Estoy bien físicamente, decidió Aidan para revelar la verdad. Si no hubiera despertado mis poderes psíquicos, habría muerto a manos del hereje. Aunque sus recuerdos heredados estaban incompletos, tuvo la suerte de tener acceso a los recuerdos de su mayordomo y los guardias. Su única misión era proteger Aidan, el último linaje de la familia Grant, y eran absolutamente leales. Estas personas eran la última línea de defensa de Eden, y no había necesidad de engañarlos. Al escuchar la respuesta de Aidan, Bay respiró aliviado. Alabado sea el emperador. Mientras estés a salvo, mi señor. Luego continuó. El ataque de esta noche fue premeditado. Alguien usó al monstruo hereje para atraer a los guardias, poniéndote en peligro. Luchas internas o un intento de asesinato por parte de fuerzas rivales. La niebla de los recuerdos perdidos dejó a Eden sin ninguna pista. Era claramente una situación peligrosa. Miró a Bay y le preguntó, ¿quién crees que está detrás de esto? Ya he enviado gente a investigar. Deben ser esos malditos bastardos de la familia Howman. Bay escupió enojado, un montón de escoria traicionera. El emperador los castigará. Aidan trató de recordar información sobre la familia Howman, pero no se le ocurrió nada. Decidió que lo investigaría más tarde. Él asintió, imitando el tono recto de Bay. El emperador ciertamente los castigará. Aidan se sometió a un chequeo por parte del boticario, quien confirmó que, aparte de alguna debilidad, no se encontraba en estado grave. Después de confirmar que Aidan estaba bien, Bay y los demás finalmente se fueron, tranquilizados. Como la habitación ya no era adecuada para dormir, las criadas condujeron a Aidan a otro dormitorio igualmente espacioso. Aidan abrió las vidrieras y salió al balcón, contemplando la luna roja pálida en el cielo. Suspiró profundamente. Esto ya no era la Tierra, ni era el universo con el que estaba familiarizado. La luna de este planeta parecía haber sido golpeada por algún tipo de arma, a la que le faltaba un pequeño trozo y un estrecho cinturón de escombros formaba un anillo de meteorito a su alrededor. La escena que tenía ante sí servía como un duro recordatorio de la brutalidad del universo de Warhammer. Ya fuera luchando contra alienígenas, dioses del caos o incluso guerras civiles, cada conflicto se cobró innumerables vidas y, a menudo, se destruyeron planetas enteros. Incluso como gobernador planetario, Aidan no podía garantizar su seguridad. Pero como la persona de más alto rango en este planeta, todavía estaba mucho mejor que los trabajadores que trabajaban día y noche en la colmena inferior, o los carroñeros en la colmena subterránea que examinaban los desechos tóxicos. Vivía en el palacio en lo alto de la colmena, en la torre de la corte real, disfrutando de los mejores recursos y contemplando a las masas. Aidan miró hacia la gran plaza del distrito de la corte real. Las luces eran tenues, el suelo estaba lleno de marcas de viruela y a la imponente estatua del emperador parecía faltarle una pieza. Más lejos, en las zonas residenciales, vastas secciones estaban completamente a oscuras, con solo tenues destellos de luz visibles aquí y allá. Aidan se sorprendió. Esta infraestructura es realmente mala, tendré que encontrar una oportunidad para renovar este lugar. Como la faz del planeta, el distrito de la corte real no podía verse tan mal. De repente, un tenue destello de luz apareció en la zona residencial. Con su sensibilidad psíquica, Aidan se dio cuenta de que era el destello de una bomba. Alguien está peleando. Es tan mala la seguridad de la colmena superior. Aidan estaba desconcertado. La colmena superior, donde vivían los nobles y los funcionarios, no debería tener tan poca seguridad. Están los ejecutores simplemente holgazaneando. La disciplina del ejecutor necesita una reforma seria. Dado que Aidan había heredado todo de Aidan Grant,
su destino ahora estaba ligado al de este planeta. Tenía que mantenerla y desarrollarla bien. Como mínimo, necesitaba fortalecer la seguridad de la colmena superior y mantener el orden, para que los cultistas del caos o los herejes no irrumpieran algún día en la corte real y lo eliminaran. Idan sintió que algo andaba mal, pero no podía precisar qué era. Eran los recuerdos perdidos los que causaban su malestar. Mientras reflexionaba, Idan sintió que la extraña presencia en la disformidad lo llamaba con más fuerza. Al mismo tiempo, una abrumadora sensación de agotamiento lo invadió. Estaba claro que necesitaba descansar. Estar mentalmente agotado te hacía más vulnerable a la corrupción del caos. Idan se dio la vuelta y regresó al dormitorio, donde la criada principal, Linda, ya había guiado a las criadas en el orden de la habitación. Estas sirvientas, todas vestidas con medias negras, habían sido seleccionadas y entrenadas por la familia Grant desde una edad temprana. Tanto sus figuras como sus apariciones eran de primera categoría. Se pararon en una fila ordenada y se inclinaron ante el Edén. Mi señor, todo está listo para que descanses. Buen trabajo. Idan asintió y los despidió, con la intención de dejarlos irse. Pero para su sorpresa, los ojos de las sirvientas brillaron mientras corrían hacia adelante, desnudándolo y limpiando su cuerpo con toallas tibias y suaves. Esto también es parte del proceso. Idan no entendía del todo, pero no se atrevió a resistirse, no fuera a ser que notaran algo extraño. Malditos sean estos gobernantes de otro mundo. Las doncellas miraron a Edén con ojos llenos de anhelo, sus manos recorrieron su cuerpo, poniendo a prueba su determinación. La situación estaba casi fuera de control, pero afortunadamente, Idan no era un hombre común. Habiendo sobrevivido al palacio de Slaanés, esto no era nada que no pudiera manejar. Después de que lo ayudaron a ponerse el pijama, Idan finalmente respiró aliviado. Por alguna razón, sintió que las sirvientas estaban demasiado entusiasmadas. Linda, la criada principal, miraba a Idan, con el corazón acelerado y las piernas apretadas. Mi señor, pareces diferente. Mucho más atractivo. De hecho, el encanto de Idan había aumentado, un efecto secundario persistente de haber sido marcado por Slaanés. Después de seguir a Slaanés, el encanto personal de un seguidor crecería gradualmente, especialmente atrayendo a aquellos del sexo opuesto. Este fue uno de los señuelos que utilizó Slaanés. Sin embargo, a medida que su fe se profundizaba, los seguidores de Slaanés mutarían lentamente, perdidos en sus deseos, hasta convertirse en abominaciones retorcidas. Pero Edén había resistido a la corrupción y había escapado, pero ese encanto acrecentado había permanecido. Con su apariencia y encanto actuales, pocas mujeres podían resistirse a él, y Linda no era la excepción. Al darse cuenta de que Linda lo miraba fijamente, Idan se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? Bajo la mirada de Idan, Linda apretó aún más las piernas, con los ojos humedecidos por el deseo. Mi señor, siempre me quedaba contigo por la noche, dijiste que te ayudaba a dormir mejor. ¿Es así? Sí, dijiste que te gustaba mi aroma, que abrazarme te ayudaba a conciliar el sueño. Idan miró a la criada principal, Linda, con su apariencia sensual y su figura curvilínea, y no pudo evitar tragar. Dormir mejor. Tienes que estar bromeando. Si te acuestas a mi lado, ¿quién va a poder dormir? Al ver que Idan permanecía en silencio, Linda se agarró el pecho nerviosamente, su rostro se puso rojo. Miró a las otras sirvientas. Si sientes que no es suficiente, puedes hacer que todos se unan. Las criadas cercanas se sonrojaron y miraron a Idan con ojos muy abiertos y llorosos. Es realmente tan emocionante la vida nocturna del gobernador. Idan Grant sabía cómo divertirse. No es de extrañar que terminara en el palacio de Slaanés. Pero no soy Idan Grant, soy un hombre honorable. Además, habiendo escapado del palacio de Slaanés, no había forma de que Idan se atreviera a perder el tiempo. Fuera, vamos, todos ustedes, fuera. Ordenó Idan con firmeza. Sí, mi señor. Decepcionada, Linda hizo una profunda reverencia y se dio la vuelta para irse. Un destello blanco llamó la atención de Idan, que respiró hondo. Mientras Linda se alejaba, Idan no pudo evitar admirar su suave figura envuelta en el uniforme de sirvienta. Slaanés hizo bien en elegirme. A este paso, tendré que volver a ese palacio algún día. A medida que la noche se hacía más profunda,
Idan se acostó y rápidamente cayó en un sueño profundo. De repente, su conciencia fue empujada a la fuerza por algo, y cuando recuperó la conciencia, se encontró en la disformidad una vez más. Una vez más, vio el enorme y frío sol en el vacío infinito. Esto es extraño. El emperador me está enviando un sueño. Capítulo 5, el verdadero dedo de oro, esencia de distorsión. Su Majestad, emperador. Idan intentó gritar, pero el frío sol no respondió. Después de un tiempo, notó que algo andaba mal. ¿Dónde están mis manos y mis pies? ¿Dónde está mi cuerpo? No podía sentir su cuerpo en absoluto. Idan trató de expandir su sentido psíquico para investigar y descubrió una verdad impactante. Se había convertido en una bola. Para ser precisos, se había convertido en un pequeño sol hecho de energía psíquica. En este momento, estaba oculto bajo el resplandor del gran sol frío del emperador, emitiendo lentamente calor, trayendo un tenue destello de calor a la fría disformidad. Una afluencia masiva de información psíquica inundó la mente de Idan. Después de absorber toda la información, finalmente entendió que era el pequeño sol y tomó el control total de él. Esta pequeña esfera psíquica similar al sol era su esencia Wurp, algo que los poderosos seres del universo de Wurhame buscaban desesperadamente. En términos simples, la esencia de la disformidad es la proyección de un ser vivo en la disformidad. En otras palabras, ¿cuál es la esencia de tu existencia? No todo el mundo puede poseer algo así. Como mínimo, uno debe estar al nivel de un primarca para despertarlo. Por ejemplo, después de que Corvus Corax, uno de los primarcas, despertara su esencia de disformidad, se convirtió en una criatura sombra de disformidad. Podía transformarse en cuervos y nubes negras y tenía la capacidad de volverse invisible. Una vez que alguien despierta su esencia Wurp, su forma de vida asciende a un nivel superior, convirtiéndose en algo parecido a un dios. Más allá de ese nivel está el propio emperador, representado por el frío sol ante el Edén. La luz del emperador protege a todo el imperio de la humanidad, lo suficiente como para resistir a los 4 dioses del caos. Ahora, Idan también había despertado su esencia de disformidad, obteniendo acceso al camino de la divinidad. Este era su verdadero engaño. La esencia disforme del Edén se llamaba Amanecer, pero él prefería llamarla el Pequeño Sol. El Pequeño Sol había salvado a Idan del palacio de Slaanés y le había concedido el poder de convertirse en un psíquico. Esto fue suficiente para demostrar su inmensa fuerza. Sin embargo, esto también había causado que el Pequeño Sol se volviera extremadamente débil debido al consumo excesivo de energía. Incluso la más pequeña tormenta disforme podría hacer que se extinguiera. Afortunadamente, todavía había una manera de recuperarse. Al igual que los 4 dioses del caos, Korne, Tzench, Nurgle y Slaanés, el Pequeño Sol también se alimentaba de ciertos conceptos o emociones como sustento. Pero a diferencia de los dioses del caos, el Pequeño Sol prosperaba con las emociones positivas. Se alimentaba del concepto de esperanza. Cosas como la felicidad, los sueños, las aspiraciones, el coraje y la pasión podrían restaurar la energía del Pequeño Sol. Idan podría separar un núcleo psíquico y anclarlo en el mundo real, permitiendo que el Pequeño Sol absorbiera conceptos y emociones relacionados con la esperanza. Como gobernador planetario de Urt, Idan tenía dominio sobre un planeta entero. Mientras desarrollara el planeta y mejorara la vida de su gente, el Pequeño Sol podría absorber continuamente el poder de la esperanza, restaurando su fuerza y haciéndose aún más poderoso. Una vez que el Pequeño Sol volviera a ser fuerte, podría a su vez bendecir el planeta, protegiendo a sus habitantes y otorgándoles fuerza. Esta fue la verdadera carta de triunfo de Edén. Mientras tuviera suficiente tiempo y continuara expandiendo su territorio, absorbiendo más y más esperanza, eventualmente podría ascender a la divinidad. Idan examinó las habilidades del Pequeño Sol y descubrió que muchos de sus poderes estaban actualmente bloqueados. Habilidades como las bendiciones y la teletransportación requerían que la energía alcanzara un cierto nivel antes de que pudieran desbloquearse. Justo cuando Idan estaba a punto de profundizar en su estudio, otra ola de energía psíquica golpeó, expulsándolo de la disformidad. Mañana. En lo alto de la torre del distrito de la Corte Real. La cálida luz del sol se filtraba a través de las vidrieras hasta el dormitorio, donde las criadas esperaban cerca, listas para que su amo despertara. Maldito. Idan se despertó de golpe y se encontró de vuelta en el mundo real. Ordenando sus pensamientos,
miró el reloj. Ya eran las 10 de la mañana. El tiempo fluye extrañamente en la disformidad. Solo estuve allí por un corto tiempo, pero en realidad ha pasado mucho tiempo. Además, una vez más, había sido la marea psíquica la que lo había expulsado por la fuerza de la disformidad. Parecía que el tiempo que pasaba en la disformidad era limitado. Idan se sintió un poco decepcionado. Acababa de estar a punto de explorar los poderes del pequeño sol, solo para ser interrumpido en el momento crítico. Parecía que tendría que continuar la próxima vez. Buenos días. Linda, la criada principal, lo saludó suavemente mientras le entregaba una toalla tibia para que le limpiara suavemente la cara. Con la ayuda de las sirvientas, Idan se lavó y se vistió, todavía algo somnoliento mientras se dirigía al comedor. La mesa del desayuno ya estaba cargada con una espléndida variedad. Los utensilios dorados brillaban bajo el candelabro de cristal, y los platos estaban llenos de una variedad de deliciosos platos. Panqueques dorados untados con mermelada dulce de arcaneberry, el tierno jamón grox exudaba un aroma irresistible, los huevos revueltos salpicados de frutas rob eran tan suaves como la seda. El rico y aromático aroma del café negro flotó en su nariz, animándolo al instante. Idan recobró el sentido, mirando el lujoso desayuno que tenía ante sí y no pudo evitar maravillarse. Tengo suerte de haber transmigrado a Idan Grant y haberme convertido en el gobernador planetario, disfrutando de un estilo de vida tan lujoso en la cima de la colmena. Podía despertarse naturalmente, ser atendido por un grupo de hermosas sirvientas y luego disfrutar de un suntuoso desayuno. Sin desplazamientos, sin prisas, sin rutina diaria y sin supervisores molestos. Las lágrimas de un obrero. Si Idan hubiera transmigrado a la colmena inferior, probablemente ya estaría trabajando en una fábrica, atornillando tornillos hasta que sus manos humearan, esperando el mediodía para comer un pequeño bloque de almidón de cadáver. Pausas para almorzar. Olvídalo. Los trabajadores imperiales no tenían derechos, las condiciones eran 100 veces peores que cualquier extenuante horario de trabajo 996. Muchos simplemente trabajaron hasta la muerte. Pero el imperio nunca se preocupó por los trabajadores que morían de agotamiento, siempre había mucha gente para reemplazarlos. Una sola colmena podría sustentar a decenas de miles de millones de personas. Y en cuanto a terminar en la subcolmena, Idan ni siquiera quería pensar en ello. La gente de allí vivía en medio de una contaminación horrible y mutantes aterradores. Recogían comida podrida de los montones de basura, e incluso respirar se consideraba un lujo. La gente de las colmenas inferiores y subterráneas ciertamente vivía vidas miserables, pero al menos ahora su gobernador planetario era el Edén. Ahora que poseía el pequeño sol, una esencia disforme alimentada por la esperanza, Idan estaba destinado a ser un gobernador benévolo que se preocupaba por su pueblo. Se aseguraría de que todos sus ciudadanos vivieran una buena vida. Después de todo, su felicidad y esperanza eran el sustento del Edén. Cuanto mejor estuvieran, más esperanza generarían. De esta manera, podría restaurar la energía del pequeño sol y volverse aún más fuerte. Gobernador, la comida es de su agrado. Linda se inclinó y le dio un bocado a Idan. Lo hice con mis propias manos, ¿sabes? Tan suave. Tos, es delicioso, delicioso. Idan asintió apresuradamente mientras comía, aunque su atención estaba algo distraída por ciertos distracciones de salto. Después de terminar el desayuno, Idan se reclinó en su silla, contemplando la mejor manera de administrar su planeta. En este punto, no sabía casi nada sobre el estado de Urt, e incluso Idan Grant no había estado involucrado en el gobierno real del planeta. La corte real empleaba a cientos de miles de empleados administrativos para gestionar los complejos asuntos del planeta, pero Idan apenas había conocido a ninguno de ellos. Todos estos asuntos habían sido manejados por el equipo administrativo de Valle. Esta era la forma en que operaban la mayoría de los gobernadores planetarios, de lo contrario, se ahogarían en el interminable trabajo administrativo hasta caer muertos de agotamiento. Idan solo necesitaba tomar decisiones importantes, y los mayordomos y burócratas llevarían a cabo su voluntad e implementarían sus ideas. El poder y la responsabilidad iban de la mano, inseparablemente unidos. Como gobernador planetario, ejercía un inmenso poder. Entonces, ¿cuáles eran sus responsabilidades? ¿Cuál era su deber más importante? ¿Cuál es el deber más importante de un gobernador planetario? Cuando se les hace esta pregunta,
cada gobernador planetario tiene solo una respuesta estándar. Eso es pagar impuestos al imperio. El imperio de la humanidad, que se extiende por toda la galaxia, está rodeado de innumerables enemigos. Las guerras en múltiples frentes ejercen una inmensa presión sobre el imperio, lo que resulta en un sistema fiscal extremadamente estricto. Este sistema se conoce como el diezmo imperial, también conocido como el gran impuesto de la cosecha. Involucra varios recursos que cada mundo dentro del imperio debe proporcionar. Los dos tipos de impuestos más importantes son: el diezmo militar, donde el planeta debe proporcionar un cierto porcentaje de su población como mano de obra para la logística del imperio o como nuevos reclutas. El diezmo de precisión, que implica pagar una cantidad precisa de los recursos naturales y la riqueza del planeta. La naturaleza exacta del diezmo depende del tipo de mundo al que se aplica y puede incluir cualquier forma de recurso, alimentos, armas, minerales o incluso personas. Aunque el enorme Administratum de Tierra Sagrada supervisa la recolección de los diezmos, el tamaño del imperio y la inestabilidad de los viajes disformes a menudo hacen que el proceso sea caótico e ineficiente. Para Idan, la responsabilidad más importante como gobernador planetario era asegurarse de que los diezmos de Urt se pagaran en su totalidad. Una vez pagados los diezmos, podía gobernar el planeta como quisiera. Incluso si convirtiera a toda la población en esclavos y los explotara de las formas más extremas, acumulando montañas de cadáveres, el imperio no intervendría. Pagar los impuestos a tiempo era la mayor lealtad que uno podía mostrar al emperador. Por el contrario, cualquier mundo que se negara a pagar sus diezmos se enfrentaría a las represalias más duras del imperio. Si la resistencia se intensificaba, podría conducir a un exterminatus. Si ocurría alguna violación o déficit en el proceso del diezmo, los funcionarios imperiales ordenarían a los árbitres locales que ejecutaran inmediatamente al gobernador planetario. El gobierno del imperio no fue más que una dictadura dura y fría. Esto significaba que no importaba lo bien que Idan gobernara el planeta, si había problemas con los impuestos, podía perder la cabeza. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Idan al pensar en ello. Esto fue aterrador. Linda notó la incomodidad de Idan y preguntó en voz baja: «¿Está bien, mi señor?» «Estoy bien, solo un poco frío, aj». Antes de que Idan pudiera reaccionar, se encontró envuelto en el cálido y suave abrazo de Linda. «¿Te sientes mejor?», preguntó suavemente. «Mejor, sí, un poco difícil de respirar. Necesito irme de aquí». Idan se puso de pie y comenzó a salir. Necesitaba revisar los registros fiscales del planeta de los últimos trimestres. Si había algún problema, había que tratarlo de inmediato. Si los árbitres llamaban a la puerta con pistolas Volter apuntando a su cabeza, sería demasiado tarde. Es una cuestión de vida o muerte, no hay lugar para bromas. Manda a buscar al mayordomo Valle para que se reúna conmigo en el Administratum, ordenó Idan, saliendo del comedor. Después de dar unos pasos, se volvió hacia Linda. «Por cierto, ¿dónde está el Administratum otra vez? Maldita sea esta niebla de la memoria, ni siquiera puedo recordar el camino». Después de orientarse, Idan se dirigió al Administratum. En el camino, varios empleados administrativos lo saludaron, aunque sus miradas eran un poco extrañas. Idan no pudo evitar sentir que algo andaba mal, el Administratum parecía diferente de lo que recordaba. Faltaban muchos departamentos y el lugar se sentía mucho más vacío. Algo debe haber pasado. Idan pensó en preguntarle a alguien, pero decidió no hacerlo. Lo descubriría más tarde. Por ahora, la prioridad es revisar los impuestos. El archivo Administratum. Todo el archivo tenía casi 6 metros de altura y el tamaño de varios campos de fútbol, con miles de estanterías repletas de documentos en papel. Idan estaba sentado en una mesa de madera, hojeando un grueso informe, sintiéndose completamente desesperado. Montones de documentos lo rodeaban, apilados tan alto que podían enterrar a una persona si se caía. «Lo estoy perdiendo. Estos son solo los registros fiscales de este trimestre. Nunca terminaré de leer esto en un año. ¿Qué época es esta? Al menos usa una computadora». Idan no pudo evitar quejarse. Después de buscar por un tiempo, confirmó que no había tecnología conectada en este lugar. De hecho, a pesar de estar en una época en la que los viajes interestelares eran habituales, el imperio prohibió el uso de dispositivos inteligentes, y la inteligencia artificial estaba estrictamente prohibida.
Cualquiera que se atreva a romper este tabú y usaría probablemente sería declarado hereje y ejecutado. Algunos podrían preguntarse, ¿no es absurdo el imperio al prohibir esta tecnología? Eres joven, todavía demasiado joven. Podría decirse que cada extraña regulación en el imperio tenía una sangrienta lección detrás. El imperio prohibió los dispositivos inteligentes conectados a Internet debido a la amenaza de los demonios de datos que habitaban en la disformidad y que podrían corromper estos sistemas, alterando datos cruciales. En tiempos de guerra, estos datos corruptos causaron graves accidentes que le costaron caro al imperio. Solo a los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus se les permitía usar la tecnología a pequeña escala, ya que podían contrarrestar a estos demonios de datos con códigos y sigilos sagrados. En cuanto a la IA, fue prohibida por completo debido a los horrores de la rebelión de los hombres de hierro, una catástrofe en la que las máquinas inteligentes casi aniquilaron a la humanidad. Aunque la humanidad finalmente ganó la guerra, asegurando la supervivencia de la especie, ahora se referían a la IA como inteligencia abominable y prohibieron por completo su uso. Pero la humanidad no se quedó sin alternativas. Idan echó un vistazo a un rincón de la habitación, donde había una figura inmóvil, un sirviente, con el cuerpo lleno de cables y extremidades mecánicas. Los sirvientes fueron el sustituto de la IA en el imperio, normalmente hechos de criminales o cuerpos cultivados en cubas. Después de simples modificaciones quirúrgicas y programación cerebral, se convirtieron en robots sin sentido utilizados para el trabajo repetitivo. Por ejemplo, en este archivo masivo, los sirvientes se encargaban del trabajo de mover documentos, pero cualquier tarea que requiriera una reflexión real seguía siendo realizada por humanos. La vasta burocracia del imperio estaba totalmente dirigida por cerebros humanos y dependía de documentos en papel. Recuerda, el imperio se extendió por toda la galaxia, gobernando millones de mundos. Esto llevó a la existencia de un sistema administrativo inflado con un sinnúmero de personal. Solo en Tierra Sagrada, había decenas de miles de millones de personas, con una parte significativa empleada como burócratas, gestionando los asuntos de millones de planetas. Su ineficiencia y desorganización eran asombrosas. Un solo orden administrativo podría tardar décadas en llegar a un planeta específico. En ese momento, el planeta podría haber sido invadido por los demonios del caos un siglo antes, y toda su población exterminada. Y lo que era aún más absurdo, todavía había departamentos dentro del imperio calculando los suministros para las batallas que habían terminado hacía más de 100 años, ya fuera intencionadamente o por accidente, nadie podía decirlo. Por lo tanto, el hecho de que el imperio aún no se hubiera derrumbado era bastante impresionante. Bromas aparte, sobrevivir en este sistema era difícil. A veces, esos burócratas torpes cometían errores, como sobreestimar la capacidad de un planeta o calcular mal los datos del diezmo. ¿Y quién pagó por estos errores? Los gobernadores planetarios y sus mundos. Cada error de cálculo conducía a la tragedia. Los diezmos excesivos, muy por encima de la capacidad de un planeta, podrían sumir a decenas o incluso cientos de miles de millones de personas en un sufrimiento extremo. Incluso si los funcionarios responsables fueron castigados y convertidos en servidores, obligados a expiar sus pecados por la eternidad, ya era demasiado tarde. Para entonces, innumerables ciudadanos ya habrían muerto en agonía, y planetas enteros podrían convertirse en páramos estériles. Tal era la brutal realidad. Eden tendría que extraer primero recursos y población para pagar los diezmos, luego considerar cómo desarrollar el planeta y mejorar la vida de su gente para generar esperanza. Pero una vez que se tomaron todos los recursos y las personas, ¿cómo podría desarrollar algo? Y no podía simplemente negarse, si lo hacía, los arbites lo enviarían a reunirse con el emperador y lo reemplazarían con un nuevo gobernador para continuar recolectando los diezmos. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Si el imperio no podía recaudar sus impuestos, se desmoronaría y toda la humanidad se enfrentaría a un destino aún más cruel. Atrapado en un catch-22. Ser gobernador planetario no es fácil. Idan suspiró. Parecía que en la sombría oscuridad de Warhammer 40K, generar el poder de la esperanza no sería tan sencillo. Sobrevivir sería un logro en sí mismo. Después de buscar durante un tiempo, Idan finalmente encontró el último informe de evaluación fiscal de Urt. En el momento en que vio el informe, su corazón se hundió. Por decreto del Administratum de Joul Terra, la calificación fiscal de Urt ha sido mejorada de especial de segunda clase a suprema de primera clase. Capítulo 7.
el brutal sistema fiscal. El sistema tributario del imperio se divide en 4 niveles y 16 niveles. Aparte del cuarto nivel, que otorga exenciones fiscales especiales y solo tiene un nivel, los otros 3 niveles tienen 5 subniveles: elemental, intermedio, superior, avanzado y élite. Los niveles impositivos del primer al tercer nivel corresponden a diferentes clasificaciones mundiales. Por ejemplo, mundos civilizados, agromundos, mundos colmena, mundos salvajes e incluso mundos de muerte de bajo nivel. Los mundos forja, los mundos santuario y ciertos mundos a los que se les ha concedido una exención especial no tienen que pagar impuestos. Urt es un mundo rico en minerales, pero en términos de desarrollo, apenas califica como un mundo colmena de bajo nivel, que encaja dentro del nivel impositivo de élite de segundo nivel. Sin embargo, el Administratum ahora había elevado la clasificación fiscal de Urt a primer nivel superior, un salto repentino de 3 niveles, lo cual era simplemente escandaloso. Esto significaba que Urt tendría que enviar a innumerables ciudadanos a trabajar día y noche para extraer hasta el último recurso del planeta. La sangre correría y la gente perecería, pero apenas lograrían juntar lo suficiente para cumplir con las demandas fiscales. El diezmo imperial también incluía recursos humanos. Para una clasificación impositiva superior de primer nivel, el diezmo de la población sería inmenso, y Dan tendría que renunciar al menos a una 10ª parte de la población del planeta. Con una carga fiscal tan pesada, incluso si el planeta no colapsara de inmediato, no pasaría mucho tiempo antes de que la civilización de Urt estuviera al borde de la extinción. Y eso suponiendo que el impuesto pudiera recaudarse con éxito. Lo más probable es que los rebeldes irrumpieran en el palacio y decapitaran a Idan, el gobernador planetario. Pero incluso matarlo no cambiaría nada, aún habría que pagar los impuestos y la gente de Urt no escaparía de su sombrío destino. A menos que de alguna manera pudiera convencer al Administratum de Holy Terra para que reevaluara y redujera la tasa impositiva. Esto solo está empujando a la gente a la muerte. Mirando a su alrededor a los sirvientes que trabajaban sin cesar en el archivo, Idan sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No hay forma de que podamos pagar estos impuestos. Idan presionó el botón de llamada en el escritorio, y pronto, el anciano administrador, el viejo Mike, se acercó, inclinándose respetuosamente. Gobernador, ¿qué puedo hacer por usted? Envía una petición formal al Administratum en Holy Terra. Infórmales que Urt no puede soportar un diezmo tan exorbitante y solicita urgentemente una nueva evaluación de la tasa impositiva. ¿Quieres enviar una carta a Holy Terra? Es imposible, el emperador de arriba, no se puede hacer. Murmuró el viejo Mike con nerviosismo, con la mente un poco desquiciada. ¿Qué pasa? No podemos contactar con Holy Terra. Reprimiendo su ansiedad, Idan suavizó su tono para parecer lo más tranquilo posible. ¿Podrías explicar por qué no podemos enviar un mensaje a Holy Terra? El viejo Mike parecía aterrorizado. ¿Por qué? Porque el emperador nos ha abandonado. Somos pecadores. Esta es la tierra abandonada del emperador, ha abandonado a su rebaño. Los monstruos del caos nos matarán a todos. Al ver que el viejo Mike se volvía más frenético y trastornado, Idan casi alcanzó su arma. ¿Es este anciano un hereje? Si lo que el viejo Mike estaba diciendo era cierto, Urt podría estar en serios problemas. Viejo Mike, deja de decir tonterías. Valley entró en la habitación, reprendiendo duramente al viejo Mike. El viejo Mike se calmó de inmediato, inclinando la cabeza ante Valley. Mayordomo. Valley le dio unas palmaditas en el hombro al viejo Mike, hablando con suavidad. Ve a descansar, me encargaré de las instrucciones del gobernador. Oh, está bien. El viejo Mike salió de la habitación, con los hombros caídos por la derrota. Valley, al verlo irse, se volvió hacia Idan y explicó, el viejo Mike perdió la cabeza hace unos años y ha estado diciendo tonterías desde entonces. Así que no es más que un loco, pensó Idan con alivio. Por un momento, realmente creyó que Urt había perdido contacto con Tierra Sagrada, lo que habría sido un problema masivo. Si se tratara de una incursión del caos, habría significado un desastre. Difundir rumores heréticos debería haber resultado en un castigo, pero ha servido a la familia durante más de un siglo y una vez tomó una espada por el linaje Grant. Se ha ganado su sustento. Valley continuó, entonces, le dejamos que se encargue de los archivos, donde solo tiene que tratar con los sirvientes.
Unas cuantas divagaciones no hacen daño a nadie aquí. La familia Grant parece bastante compasiva, pensó Aidan, que no tenía recuerdos del viejo Mike. Él asintió con la cabeza. Babe entonces se volvió hacia Aidan y le preguntó, ¿qué necesitabas que hiciera el viejo Mike? Frunciendo el ceño, Aidan respondió, quería presentar una petición a Joel y Terra. Urt no puede soportar la carga fiscal del imperio. En realidad, Aidan tenía pocas esperanzas de que la petición tuviera éxito. No era más que una apuesta. Al fin y al cabo, solicitar un cambio de situación fiscal implicaría que el Administratum ha cometido un error, lo que requeriría que alguien asumiera la responsabilidad. Conseguir que un funcionario imperial admitiera su culpa era casi imposible. Podrían simplemente ignorar la solicitud o retrasar interminablemente el proceso de aprobación. Con la burocracia que abarca décadas o incluso siglos, muchos errores nunca fueron responsabilizados. Para cuando los recursos de Urt se agotaran o estallara la rebelión, ya sería demasiado tarde. El planeta sería aniquilado de forma natural. El imperio gobernaba millones de planetas, y su territorio se expandía constantemente. A cada momento, los mundos perecieron por una razón u otra. Para cuando las noticias de Urt llegaron a Tierra Sagrada, quién sabía cuántos años habrían pasado. Urt no era más que un humilde mundo colmena, y si fuera destruido, el sufrimiento y la muerte de sus miles de millones de habitantes no serían más que una nota a pie de página en los registros del Administratum. Es probable que ese registro estuviera sellado en algún archivo polvoriento y que nunca se volviera a abrir. En ese momento, Aidan se dio cuenta del peso de su posición. Las decisiones que tomó podrían afectar el destino de miles de millones de personas en este planeta. La presión era asfixiante. ¿Qué debo hacer? Gobernador, no hay necesidad de presentar una petición, dijo Babe con confianza. Tenemos que intentar algo, respondió Aidan con ansiedad. A este ritmo, ni siquiera haremos el pago de impuestos de este trimestre. ¿Impuestos? Babe miró a Aidan con sorpresa. ¿Se refiere usted al diezmo? ¿Hay algún problema? ¿Has olvidado algo? El corazón de Babe se aceleró. Desde ayer, el gobernador se había comportado de manera extraña, casi como si fuera una persona diferente. Al ver la reacción de Babe, Aidan se dio cuenta de que debía ser un lapsus de memoria que lo hacía actuar fuera de lugar. ¿Qué era exactamente lo que le faltaba? Vaciló, debatiendo si revelar parte de la verdad para aliviar las preocupaciones de Babe. Si pudieran comunicarse abiertamente, podría ayudar a prevenir cualquier error importante causado por esta niebla de memoria. Gobernador. Babe miró a Aidan con preocupación, temiendo que algo estuviera seriamente mal con el último del linaje Grant. Aidan salió bruscamente de sus pensamientos y decidió ser algo honesto. No ayudaría a seguir alargando esto. He olvidado algunas cosas, dijo Aidan, señalándose la cabeza. Probablemente sea un efecto secundario de mi despertar psíquico. Despertar como un psíquico era increíblemente peligroso. Significaba comunicación con la disformidad, lo que a menudo conducía a terribles consecuencias. Estas consecuencias pueden ir desde la inestabilidad psíquica, que resulta en arrebatos violentos, hasta la corrupción total en una entidad monstruosa. Perder algunos recuerdos fue en realidad un resultado afortunado. Pérdida de memoria. Babe escudriñó Aidan con nerviosismo. Después de una larga pausa, finalmente se relajó y sugirió, esto no es un asunto menor. Deberíamos pedirle a Mons Donny que le eche un vistazo. No hay problema, asintió Aidan, dirigiendo la conversación de nuevo al tema principal. Pero por ahora, centrémonos en los impuestos. ¿Qué está pasando? Babe soltó una bomba. En realidad, ya no tienes que preocuparte por los impuestos. Ya no estamos obligados a pagarles. ¿Qué? Capítulo 8, malas noticias, hemos perdido el contacto con el imperio. ¿Por qué? Tenemos ahora la exención impositiva de cuarto nivel. Aidan no lo podía creer. Solo los planetas o regímenes que habían hecho contribuciones significativas al imperio recibían exenciones fiscales. Urt no era más que un mundo colmena de bajo nivel, ¿cómo podía acogerse a una exención fiscal? Por la gracia del emperador, parece que has olvidado muchas cosas, dijo Babe, con expresión pesada. Todo esto empezó hace 5 años. Señaló el informe de evaluación que se encontraba sobre la mesa. Hace 5 años,
el Administratum de Holy Terra elevó la clasificación fiscal de Urt. Mientras Bajib continuaba explicando, Idan finalmente se enteró de lo que había sucedido en ese entonces. Era la historia del padre de Idan, el anterior gobernador planetario de Urt. Urt era un planeta minero típico, con una industria minera muy desarrollada. Bajo el gobierno del gobernador Grant, los recursos minerales se extraían de manera ordenada. Después de pagar el diezmo imperial, todavía había un superávit. En comparación con otros gobernadores planetarios que eran extravagantes, violentos o incompetentes, Grant era al menos algo benévolo, se preocupaba por la vida de su pueblo. Bajo su liderazgo, el planeta prosperó. Los ciudadanos de Urt no tenían que trabajar hasta morir en las minas, ni se preocupaban por morir de hambre. De vez en cuando, incluso podían disfrutar de pan mezclado con aserrín. En este duro universo, eso era prácticamente una vida de lujo. Esta paz duró hasta que llegaron los funcionarios del Administratum de Holy Terra. Evaluaron Urt y determinaron que el planeta tenía más potencial fiscal de lo que se creía anteriormente. Calcularon mal la capacidad de Urt y aumentaron abruptamente su clasificación fiscal en 3 niveles. El gobernador Grant presentó apelaciones desesperadamente, pero se desvanecieron en el vacío sin ninguna respuesta. A medida que se acercaba la fecha límite de impuestos, después de repetidas advertencias, Grant no tuvo más remedio que ordenar un esfuerzo total para extraer recursos. Sin embargo, la minería imprudente causó daños ambientales masivos, frecuentes accidentes mineros y la muerte de millones de ciudadanos. No había otra manera. A pesar de que Idan sabía el resultado, no pudo evitar preguntar. ¿Está sugiriendo una rebelión? Bajib negó con la cabeza. Eso sería imprudente e inútil. La rebelión es una traición contra el imperio. Urt se convertiría en un campo de batalla, y el pueblo derramaría hasta la última gota de sangre en su tierra natal. Nadie puede desafiar las órdenes del emperador. El imperio tiene miles de flotas masivas, billones de soldados y los poderosos marines espaciales. Una sola flota o incluso un pequeño escuadrón de marines espaciales podría destruir fácilmente Urt. No pagar el diezmo conlleva graves consecuencias. El diezmo es un signo de lealtad al emperador, la mayor obligación de todo ciudadano imperial. Se aplica a todos, nadie puede negarse. Bajib suspiró. Tu padre entendió todo esto demasiado bien, pero su corazón no era lo suficientemente despiadado. Como resultado, no pudo reunir suficientes recursos, y el diezmo se retrasó. Tu padre rogó al Administratum que le diera más tiempo, pero a esos malditos funcionarios solo les importaban los impuestos. No prestaron atención al sufrimiento de Urt. Creían que Urt se estaba resistiendo al diezmo y enviaron un equipo del Adeptus Arbites para investigar. Idan sintió que su corazón se apretaba. La participación de los Arbites significaba que las cosas se habían intensificado. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? El equipo de Arbites fue atacado por herejes del caos. El propio árbitro resultó herido leve, pero una investigadora murió, fue un accidente. Idan suspiró. Los investigadores fueron atacados en el momento en que llegaron. ¿Quién iba a creer que se trataba de un accidente? Bajib pareció entender los pensamientos de Idan y continuó, como sospechabas, el inquisidor no creía que fuera un accidente. Estaba furioso e informó del asunto a la Inquisición, alegando que el caos había corrompido a Urt y que se necesitaba una purga a gran escala. ¡Qué tonto! El árbitro debe haber perdido la cabeza para involucrar a la Inquisición. La Inquisición, formada durante la herejía de Horus, era la agencia secreta más poderosa del imperio, encargada de identificar y eliminar todas las amenazas para el imperio y la humanidad. La Inquisición tenía una vasta autoridad, sin jerarquía formal ni liderazgo centralizado, que respondía solo al emperador. Esto significaba que los inquisidores eran libres de actuar como mejor les pareciera para salvaguardar la supervivencia del imperio. Sin restricciones por supervisión, los inquisidores a menudo se volvían fanáticos y despiadados, a veces incluso se volvían solos. Como Idan esperaba, la suerte del inquisidor se acabó cuando se encontró con un inquisidor de mal genio. El importante ritual del inquisidor había sido interrumpido, y acudió a Urt enfurecido. A su llegada, su primera orden del día fue investigar al inquisidor. Cuando se encontraron pruebas incriminatorias, ejecutó al árbitro en el acto por aceptar sobornos y abusar de su poder. Después, el inquisidor llevó a cabo una investigación en Urt y no encontró ningún problema,
realmente fue solo un accidente. El gobernador Grant pensó que el asunto terminaría ahí, pero el inquisidor creía que pagar el diezmo era un deber sagrado y la base del imperio. Ningún planeta, independientemente de la razón, podría evadir sus impuestos. Si todos los planetas siguieran el ejemplo de Urt, los cimientos del imperio se derrumbarían, arriesgando el colapso. Por lo tanto, Urt tuvo que cumplir con su obligación, no solo pagando los impuestos atrasados, sino también una fuerte multa. El gobernador Grant rogó al inquisidor que considerara a la gente de Urt, ya que no podían soportar una carga tan pesada. La vida es la moneda del emperador, el sacrificio es la base del imperio, declaró el casi fanático inquisidor. Y así, bajo la supervisión del inquisidor, Urt soportó un brutal proceso de recaudación de impuestos. Cualquiera que se resistiera era ejecutado. Miles de millones de personas trabajaban día y noche, decenas de miles de millones de personas murieron en las minas, y muchos otros fueron reclutados en la Guardia Imperial para luchar en el frente contra los senos. Al final del proceso, Urt había perdido la mitad de su población, y la superficie del planeta estaba devastada, llena de contaminación mortal. Después de tales sacrificios, la gente de Urt finalmente reunió los impuestos exigidos por el inquisidor. Los ojos de Bayek se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Esos impuestos se pagaron con la sangre y las lágrimas de Urt. Cuando el inquisidor se marchó, el gobernador Grant le rogó que apelara al administratum. Explicó que Urt no podía soportar impuestos tan altos. Esperaba que el inquisidor informara de la verdadera situación de Urt a Tierra Sagrada, para que pudieran reevaluar la clasificación fiscal y rebajarla. Estuvo de acuerdo. Los ojos de Bayek se pusieron rojos mientras hablaba. Él le cortó la cabeza al gobernador Grant, salpicándonos a todos de sangre. Declaró que el gobernador Grant era un hereje, afirmando que olía el hedor del caos. Pero el gobernador Grant era tan amable. ¿Cómo podía haber sido un hereje? Idan apretó los puños. ¿Cómo se llamaba ese inquisidor? No importa, está muerto. ¿Qué? Idan estaba atónito. Los inquisidores eran lo suficientemente poderosos como para luchar contra el caos, los senos y cualquier amenaza potencial, incluso capaces de enfrentarse a los demonios del caos. ¿Cómo pudo uno haber muerto tan fácilmente? Bayek respondió a la pregunta tácita de Idan. No fuimos nosotros los que lo matamos, fue una tormenta disforme. La nave del inquisidor había sufrido un accidente después de entrar en la disformidad. Una enorme tormenta disforme destrozó la nave, esparciendo escombros y cuerpos desmembrados, que fueron expulsados de la disformidad y aterrizaron en Urt. La mitad del cuerpo del inquisidor había desaparecido, pero aún estaba vivo. Nos ordenó que lo salváramos. La voz de Bayek se volvió fría. Podríamos haberlo salvado, pero nadie se movió. Simplemente nos quedamos allí. Vimos cómo bajaba la cabeza, suplicándonos ayuda. Vimos cómo se desesperaba lentamente y comenzaba a maldecir nuestra herejía. Todos se quedaron allí y lo vieron luchar en el suelo hasta que murió. Idan suspiró profundamente y le dio unas palmaditas en el hombro a Bayek. Tal vez el viejo Mike no se equivocó. Bayek se secó las lágrimas. Profanamos al emperador. Hemos sido abandonados. ¿Por qué? Preguntó Idan, confundido. Esa misteriosa tormenta disforme destruyó la ruta, y el único astrópata del planeta murió. Hemos estado aislados de la Santa Tierra desde entonces. Los astrópatas eran intermediarios vitales para que los mundos imperiales se comunicaran con Tierra Sagrada y, normalmente, las tormentas disformes no les afectaban. Una tormenta disforme lo suficientemente fuerte como para matar a un astrópata. Idan se levantó de un salto. Podría ser la Gran Grieta. Capítulo 9, ha caído la colmena. Recuerda dejar un comentario. Gracias por tu apoyo. Idan finalmente entendió en qué punto en el tiempo estaba, el final del 41º milenio. La Gran Grieta. Esta fue la mayor crisis a la que se había enfrentado el imperio desde la herejía del Señor de la Guerra Horus. Una enorme tormenta disforme había destrozado la realidad, creando la Gran Grieta. Las energías caóticas desatadas por esta grieta hicieron que un Astronomicon tras otro se extinguiera, sin dejar ninguna protección para el imperio. En el momento en que se apagaron las luces astronómicas, ocurrió el desastre. Innumerables naves fueron destrozadas en el vacío, e innumerables mundos quedaron expuestos, aislados y consumidos por la oscuridad.
El caos arrasó y los planetas cayeron. Gritos de ayuda, gritos de desesperación y súplicas finales inundaron las mentes de los astrópatas, abrumándolos. El abrumador torrente de información volvió locos a los astrópatas, algunos incluso hasta la muerte. El imperio quedó paralizado y el fin de los días se extendió. Los enemigos de la oscuridad lanzaron ataques contra el imperio. Desde las lejanas fronteras del sector Pacificus hasta el sector Charadon devastado por la tormenta, los mundos estaban siendo destruidos y billones de ciudadanos imperiales morían desesperados. Para cuando se reavivó el Astronomicano, la enorme grieta se había formado por completo, dividiendo el imperio en dos. La mitad de los dominios del imperio estaban envueltos en la oscuridad. Esos mundos atrapados en la oscuridad eran conocidos como el Imperio Nihilus. Habían perdido el contacto con la Tierra Sagrada, no podían solicitar ayuda al imperio y tenían que luchar por su cuenta o perecer en el vacío. Pero no se perdió toda esperanza para estos mundos. Si podían resistir el tiempo suficiente para que llegaran el Lord Comandante Roboute Guilliman y su cruzada Indomitus, tendrían la oportunidad de volver a la luz. Si Idan no se equivocaba, Urt se encontraba actualmente dentro del Imperio Nihilus. Sin la protección del emperador o de las fuerzas imperiales, Urt era tan vulnerable como un cordero, en peligro extremo. Las fuerzas de defensa planetaria de Urt eran prácticamente inútiles. Podrían ser capaces de reprimir rebeliones internas, pero para luchar contra los Xenos o el caos. Serían solo matorrales, carne de cañón entre carne de cañón. Si los Xenos o el caos lanzaban una invasión significativa, el único destino de Urt sería la aniquilación. Sin embargo, Idan encontró cierto alivio en el hecho de que Urt había perdido el contacto con el imperio. Esto significaba que Urt ya no tenía que soportar la carga del opresivo diezmo imperial, lo que le daba la oportunidad de sobrevivir. Y como el gobernante supremo del planeta, Idan podía actuar a su antojo sin ninguna interferencia del imperio. Con su pequeño sol, siempre que tuviera suficiente tiempo y una estrategia adecuada, estaba seguro de que podría proteger el planeta. Por supuesto, eso era solo si no tenían la mala suerte de llamar la atención de una gran fuerza de Xenos o del caos. En ese caso, se acabaría el juego. ¡Qué gran grieta! Valle parecía confundido. Nada, Idan negó con la cabeza. No quería revelar este asunto a nadie. Era difícil de explicar y demasiado aterrador, solo incitaría más miedo. El estado de ánimo de Idan se aligeraba un poco y tiró los documentos a un lado. No había necesidad de seguir leyendo, ¿qué sentido tenía pagar impuestos si ya ni siquiera estaban conectados al imperio? Haz arreglos. Quiero inspeccionar la colmena inferior, ordenó Idan. Planeó colocar el núcleo psíquico del pequeño sol en la colmena inferior para vincularlo con el mundo real y comenzar a absorber la energía de la esperanza. Aquí, vale la pena mencionar la estructura de una ciudad colmena. Una ciudad colmena es una enorme estructura metálica que se extiende por continentes y que alberga a decenas o incluso cientos de miles de millones de residentes. Las ciudades colmena suelen dividirse en 4 capas: la subcolmena, la colmena inferior, la colmena superior y la aguja. La subcolmena se encuentra en el fondo, plagada de contaminación, reactores y estructuras en descomposición. Los mutantes deambulan libremente, por lo que es prácticamente inhabitable. Es un refugio para los más pobres, la escoria de la sociedad y varios criminales, marginados y mutantes. Ninguna persona en su sano juicio entraría voluntariamente en la subcolmena, por lo que existe más allá del alcance del gobierno planetario, donde solo reinan la violencia y la muerte. La colmena inferior, situada por encima de la subcolmena, es la zona industrial. Aquí se establecen varios sectores industriales, que albergan a decenas de miles de millones de trabajadores, que constituyen la mayoría de la población de la colmena. Las obreras de la colmena inferior trabajan día y noche, produciendo alimentos, electricidad y suministros básicos para apenas sostenerse. La colmena superior es donde residen los nobles y funcionarios, que disfrutan de electricidad gratuita y de los recursos proporcionados por la colmena inferior. En cuanto a la aguja, es el dominio del gobernador planetario, que controla todo en el planeta. En opinión de Idan, colocar el núcleo psíquico en la colmena inferior ofrecía el mejor retorno de la inversión. Los trabajadores eran los más fáciles de generar esperanza, solo una ligera mejora en sus condiciones de vida podía producir una gran cantidad de energía de esperanza. Con la confianza en aumento, Idan creía que tenía una mano inicial estelar.
Estaba listo para llevar a Urt al éxito con su Little Sun. Desgraciadamente, la realidad fue cruel. Bayib negó con la cabeza. No puedes ir, la colmena inferior ha caído. Eden. A través de la explicación de Bayib, Idan se enteró de que después de la muerte de su padre, habían sucedido muchas cosas. Cuando Idan heredó el título de gobernador, los efectos negativos de la tormenta disforme continuaron asolando el planeta, haciendo que los mutantes surgieran de la subcolmena. Una gran parte de las fuerzas de defensa planetaria habían sido enviadas a la subcolmena para suprimir a los mutantes, dejando a la aguja en un estado de extrema vulnerabilidad. En poco tiempo, una facción de nobles, aliada con los herejes de la colmena inferior, se rebeló y tomó el control de toda la colmena inferior. Organizaron fuerzas y lanzaron un asalto a la colmena superior, casi tomando la aguja. Innumerables vidas se perdieron en la colmena superior, y muchos nobles y funcionarios fueron masacrados. Fue solo después de un inmenso sacrificio que el padre de Idan finalmente expulsó a los rebeldes de la colmena superior y selló las puertas y los huecos de los ascensores, aislando completamente la colmena superior de la subcolmena inferior e inferior. Las defensas de la aguja fueron devastadas, dejando a la colmena superior sin la fuerza para recuperar el terreno perdido, y el padre de Idan cayó en la desesperación, ahogándose en alcohol y libertinaje. Hasta que fue arrastrado al palacio de Slaanés y murió, solo para ser reemplazado por el Edén transferido por el alma. Ahora, Edén, como gobernador planetario, estaba confinado a la colmena superior y apenas podía controlarlo. ¡Qué desastre! El comienzo perfecto se había arruinado. ¿Cómo se suponía que iba a mejorar las cosas ahora? Idan había planeado ganarse a las obreras de la colmena inferior mejorando sus vidas, ganándose su lealtad y cosechando energía de esperanza de sus emociones positivas. Ahora, la única fuente de energía de esperanza que quedaba estaba en la colmena superior y la aguja. Pero esa zona estaba llena de nobles y funcionarios. ¿Cómo se suponía que iba a ganarse su favor? Estas personas ya vivían vidas privilegiadas. Sería casi imposible ganarse su lealtad. Incluso si Idan les ofreciera más, probablemente nunca le mostrarían gratitud o lealtad. Debería considerarse afortunado si no estuvieran conspirando para derrocarlo con sus ejércitos privados y tomar el control de la aguja. Los nobles de la colmena superior tenían una tradición de conspirar unos contra otros e incluso recurrir al asesinato. Esto se derivaba de una simple regla: al imperio no le importaban las luchas internas de poder planetario. Mientras se pagara el diezmo imperial, quienquiera que gobernara el planeta era irrelevante. Esto significaba que cualquiera que lograra matar a Idan y establecer su propio gobierno heredaría la autoridad suprema del planeta. Ahora que el Edén era tan débil, no estaban esas casas nobles conspirando día y noche sobre cómo matarlo y ocupar su lugar. Después de sobrevivir a duras penas, el destino le lanzaba otro desafío imposible. Idan se sintió agotado y se desplomó en su silla. ¿Qué pasa? Idan preguntó débilmente: ¿cuánto territorio aún controlamos? ¿Cuántas tropas y ciudadanos nos quedan? Capítulo 10. Inspección del territorio. Bayib, como mayordomo principal de Idan, estaba naturalmente bien informado de la situación. Detalló las áreas actualmente bajo control, el estado del ejército, la población y el estado de las facciones enemigas. Aparte de la aguja donde se encontraba el palacio, Idan controlaba alrededor de un tercio de la colmena superior y comandaba una fuerza de defensa planetaria de más de 50.000 soldados. El resto de la colmena superior estaba dominada por la familia Hoffman y varias bandas de guerra, siendo la más notable la banda de guerra del Lobo Gris. A raíz de la rebelión, la colmena superior se había vuelto caótica, reflejando la agitación en toda la ciudad colmena. Una vez vasallos de la familia Grant, la familia Hoffman había dejado claras sus ambiciones. Es casi seguro que el intento de asesinato de anoche fue orquestado por ellos. Su poder crecía día a día, y era solo cuestión de tiempo antes de que lanzaran un asalto a gran escala. Las malas noticias llegaban una tras otra. Sin embargo, también hubo buenas noticias. La rebelión había provocado que millones de refugiados inundaran la colmena superior, donde permanecían. Idan ahora controlaba a casi 2 millones de personas. Esto le dio una sólida base de población con la que trabajar. Si los manejaba bien, podría generar suficiente energía de esperanza para restaurar parte de las capacidades de Little Sun. Con el tiempo, recuperar la colmena inferior ya no era solo un sueño. Olvídate de la colmena inferior por ahora,
Comencemos por inspeccionar las áreas que controlamos en la colmena superior, decidió Idan. Por el amor del emperador, eso es demasiado peligroso, protestó Vallib, claramente preocupado. Deberías quedarte en el palacio. Los asesinos de la familia Hoffman han estado esperando una oportunidad. Si te pasa algo, toda la familia Grant estará acabada. Idan no estaba convencido. Miró a Vallib. Puedes protegerme, ¿verdad? Si su propia gente no podía protegerlo dentro de su propio territorio, eran prácticamente inútiles. Bien podría dejar su cuello al descubierto y esperar a que alguien se lo corte. Además, como psíquico, a Idan no le faltaban medios para defenderse. En un mundo donde gobernaba la fuerza, la cobardía era un defecto fatal. Idan era cauteloso, pero no era un cobarde. Como gobernador planetario y gobernante de Urt, si permanecía oculto en el palacio, evitando a su gente y sin cumplir sus promesas, perdería su confianza y respeto a medida que la situación empeorara. Si eso continuaba, su poder se desmoronaría y su gobierno fracasaría. Todo lo que le esperaba al Edén entonces era la muerte. Mi señor, podemos protegerte. Vallib se enderezó, hablando con convicción. El intento de asesinato de la noche anterior había avergonzado profundamente a Vallib. Que hubiera permitido que el linaje de la familia Grant se pusiera en tal peligro era imperdonable. Juró con su vida que nunca más dejaría que el gobernador volviera a ser dañado. Bien. El tono de Idan no dejaba lugar a dudas. Está decidido entonces. Después de hacer los arreglos, Idan siguió a Vallib fuera del palacio. Escoltados por Carter y su escuadrón de guardias de élite, abordaron un aerodeslizador y salieron del Spire. Fue solo entonces que Idan realmente vio el estado del distrito del palacio. Por todas partes estaban las cicatrices de la guerra, con cráteres y escombros esparcidos por todas partes. Edificios lujosos y estatuas finamente elaboradas, muchas de ellas con más de 1000 años de antigüedad, estaban ahora rotas y en ruinas. Ante semejante catástrofe, el distrito palaciego apenas se había mantenido en pie, no había capacidad para hacer reparaciones. Cuando el aerodeslizador pasó por la plaza sagrada, Idan miró hacia la enorme estatua de 100 metros del emperador, sintiendo asombro. Desafortunadamente, la estatua del emperador también había sido dañada, la nariz había sido volada por algún hereje, le faltaba un brazo y los escombros cubrían la base. Más allá del distrito del palacio, la escena se volvió abarrotada y sucia. La colmena superior, que en otro tiempo había sido un refugio para nobles y funcionarios, estaba escasamente poblada, y la mayor parte de su espacio estaba dedicado a zonas residenciales, calles de entretenimiento y jardines, apenas había industria. Después de la rebelión, la colmena superior perdió su suministro de recursos de la colmena inferior, lo que provocó una escasez extrema. Como resultado, la colmena superior se había transformado drásticamente, con zonas industriales improvisadas y granjas de hongos establecidas apresuradamente, y líneas de producción de almidón de cadáver activadas. Los refugiados fueron organizados en mano de obra, trabajando en varias fábricas, minas y granjas. Aún así, la colmena superior no podía soportar a tanta gente. Los recursos se estaban agotando rápidamente y los alimentos eran cada vez más escasos. Cada vez más personas ni siquiera podían permitirse su ración diaria de almidón de cadáver, y se morían de hambre. Innumerables personas nacieron en la inmundicia, trabajaron en agonía y murieron en las calles, sin nadie que cantara sus alabanzas o llorara su muerte. Tal fue su destino. Mientras Idan se sentaba en el aerodeslizador, viendo a la gente en las calles colapsar de hambre, sintió una profunda tristeza por ellos. ¿Cuántas personas mueren aquí cada día?, preguntó Idan. La gente muere todos los días, es difícil llevar la cuenta, Vallib negó con la cabeza. Honestamente, los ciudadanos de aquí lo tienen relativamente bien. Si estuvieran bajo el mando de la familia Hoffman o de las bandas de guerra, estarían sufriendo un destino peor que la muerte. Idan permaneció en silencio, notando la forma en que la gente en las calles lo miraba, confusión, apatía, miedo e incluso odio. La situación era peor de lo que había imaginado. Ganar el apoyo de la gente sería casi imposible ahora. Tendría suerte si no estallaba una gran rebelión. No muy lejos, una anciana se desplomó y murió en el suelo, su cuerpo era observado con avidez por los espectadores. Pero se dispersaron rápidamente cuando llegaron recolectores de cadáveres armados para llevarse el cuerpo.
Valle notó la expresión de perplejidad de Idan y explicó: todos los recursos son increíblemente valiosos aquí. Nada puede desperdiciarse. Idan de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los cuerpos no se llevaban para enterrarlos o incinerarlos, sino que se enviaban a máquinas especiales para descomponerlos en proteínas, convertirlos en almidón de cadáver y sustentar más vidas. Fue brutal, pero necesario. Idan decidió en silencio que tenía que cambiar esto, pero era muy poco lo que podía hacer en ese momento. Los almacenes se estaban quedando sin alimentos, y pronto el distrito del palacio ni siquiera podría mantener al ejército. Se rumoreaba que las condiciones en los territorios controlados por la familia Hoffman y la banda de guerra del Lobo Gris eran aún peores, con los suministros de alimentos completamente agotados. Para mantener el control, habían comenzado a masacrar a aquellos que eran demasiado débiles o no aptos para trabajar, convirtiéndolos en almidón de cadáver para alimentar a sus ejércitos. Ellos también tenían millones de habitantes, y podían resistir durante bastante tiempo. La colmena superior era ahora un caldero sellado, donde solo sobrevivirían los más despiadados y venenosos. Pero Idan se negó a reclamar la victoria a través de medios tan crueles, tuvo que encontrar otro camino. Tal vez el pequeño sol en la disformidad podría ayudarlo a salir de este punto muerto. A medida que se acercaba la noche, Idan ya había visto suficiente sufrimiento y no podía soportar mirar más. Volvamos, dijo, cerrando los ojos e instruyendo a Valle para que lo llevara a casa. Cuando regresaron a la aguja, las criadas ya habían preparado la cena. Idan estaba sentado en el lujoso comedor, mirando la suntuosa comida que le ofrecían, pero tenía poco apetito. La situación era desesperada, tenía que encontrar la manera de abrirse paso. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.